Ok, pregunta 1C, dice, ¿qué ocurre gráficamente con sigma en función de epsilon? ¿Sí? Sigma en función de la deformación, cuando se consideran los errores de medición para la tensión. Ya, entonces, a ver, la idea es la siguiente. Supongamos que yo tengo... lo que me piden es básicamente esto, ¿sí? O sea, una vez que yo escribo este script en MATLAB, voy a poder responder la pregunta, ¿sí? O sea, si yo tengo armado el script en MATLAB que recibe un porcentaje de error en la medición de la tensión y entrega un gráfico sigma, ¿sí? El gráfico de sigma, ahí yo voy a poder después responder qué es lo que ocurre gráficamente con sigma en función de epsilon, ¿sí? Ahora, eh, entonces, supongamos que nuestras mediciones no son exactas, sino que tienen algún porcentaje de error, ¿sí? Entonces, la idea de esto es, en el fondo, desarrollar un script que yo le entregue un porcentaje de error, ya sea en números de 0 a 100, ¿sí? O, bueno, de hecho tendría que ser ahí de... sí, no, perdón, sí, está bien. En números de 0 a 100, ¿sí? Y... o, o con números entre 0 y 1, ¿sí? Cualquiera de esas dos formas funciona, ¿sí? En el fondo, ver ese error porcentual, verlo como porcentaje entre 0 y 100 o verlo como un número entre 0 y 1. Ahora, para ajustarse un poquito más a lo que está en el enunciado, mejor ponerle una función que reciba un número, ¿sí? En realidad, incluso podría ser algo mayor al 100%, eso ya sería un error gigante, pero la idea es esa. Entonces, ¿cómo se define el error de esa medición? ¿Sí? En el fondo, ese error porcentual va a tener que estar relacionado con, digamos, voy a anotarlo acá. Entonces, lo que queremos es que en el fondo el valor absoluto del valor medido de la tensión menos el valor real de la tensión partido el valor real. Esto es el error porcentual que estamos hablando ahí, ¿sí? Bueno, por 100, ¿sí? Entonces la idea es que nosotros creemos un script en MATLAB que reciba este numerito, este de acá, ¿sí? Y vea cómo se comportan estas cosas. Entonces ahí tienen que ustedes ver cómo modelar el error, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, no sé, pues, hacer que esto siempre sea igual al porcentaje de error, ¿sí? Entonces lo que voy a tener que hacer para eso es darme cuenta que este valor medido siempre va a tener que ser el valor real más algo, ¿sí? O menos algo, pero va a tener que ser un número fijo, ¿sí? Entonces, pero, o sea, va a ser fijo entre comillas, porque va a depender del valor real. Sí, aquí en el fondo a lo que me refiero es despejar acá, el valor medido en función del valor real, ¿sí? Entonces siempre ustedes van a tener que tomar el valor que se le entrega arriba, que son las mediciones que habían, y sumarle el número correspondiente, ¿sí? En base a este error. Esa es una forma. Lo otro es entender, sumarle cosas aleatorias acá, ¿sí? Hacer una función que dado un porcentaje de error le sume cosas aleatorias, de manera que esto de aquí siempre sea menor o igual al error porcentual y ver cómo se comporta el gráfico, ¿sí? En ese sentido aquí no hay una única respuesta correcta, ¿sí? Es una pregunta más abierta. Ustedes tienen que decidir cómo moderar el error en el problema y después explicar qué es lo que ocurre con el gráfico en el caso que ustedes plantearon, ¿sí? No sé si me explico. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no sé, pues si digo un error del 10% y lo hago con la primera cuestión, yo lo que voy a querer es que el valor medido, ¿sí? Menos el valor real, y voy a tomar uno de los valores de la tensión que aparece en el enunciado. Por ejemplo, la tensión para la deformación 0.45 me da 3.5. Entonces yo lo que voy a querer es que esto menos 3.5 partido 3.5 sea igual a 0.1. ¿Sí? Entonces ahí voy a tener que en realidad el valor con el que voy a estar haciendo la aproximación por mínimos cuadrados en realidad va a ser con
3.5 más 0.35, ¿sí? Y en el fondo ahí lo que estoy haciendo es sumar un 10% de error, ¿sí? Ahora, fíjense que eso va a significar que todas las mediciones les voy a tener que sumar, en el fondo, un décimo del valor real, ¿sí? Entonces, eso es como que hay un error, digamos, por algún tema de medición, que mis máquinas están descalibradas o cualquier otra cosa, ¿sí? Lo otro es que aquí el valor medido sea aleatoriamente, por ejemplo, si acá tengo 3.5 y aquí sumarle un alfa, donde este alfa es algún número que esté entre menos 0.35 y 0.35, que podría estarse generando de forma aleatoria, ¿sí? Y esto va a estar relacionado con un 10%, a lo más un 10% de error, ¿sí? Entonces, eso es lo que tienen que ver ustedes cómo lo modelan, ¿sí? Explicar cuál va a ser la situación que van a estar modelando y explicar sus resultados. A ver, hay que... Deme un segundo, se me están acumulando los mensajes. Un segundito. Ya. Hay que graficarlo primero junto con el porcentaje de error. Es que, a ver, van como en la misma línea, ¿sí? Ustedes tienen que definir cómo van a meter ustedes un error de medición, ¿sí? Y lo que pueden hacer es es crearse ahí, por ejemplo, un script en general que dado algún error de alguna forma, ¿sí? El programa completo haga toda la pega, o sea que en el fondo grafique de sigma de epsilon versus sigma y estime los valores de A y B, ¿sí? Entonces ahí lo tendrían como listo para todos los casos, y en el fondo, para el caso sin errores, sería poner los errores iguales a 0, ¿sí? Entonces, ahí como que pueden hacer un puro script que responda a la pregunta fácil, que en el fondo hacerlo sin errores, y después lo otro, que es incluyendo errores en las mediciones, ¿sí? En el reporte es necesario agregar los códigos utilizados y los gráficos. Es recomendable. ¿Sí? Es recomendable justificar sus cosas con los gráficos sobre todo, ¿sí? Porque los códigos en realidad lo que pueden hacer es, bueno, nosotros los vamos a tener disponibles, pero en realidad en un informe, pegar el texto del código tampoco toma mucho tiempo, ¿sí? Si son códigos cortos, sobre todo, que se puedan entender rápido, no hace daño incluirlos, ¿sí? Pero si son trozos de código, quizá, que tú querías explicar alguna cosa específica y podéis poner ese trocito del código, no el código entero necesariamente, ¿sí? Pero no es necesario. Si finalmente usted después, igual en el video que van a tener que grabar, van a tener que explicar un poco cómo funciona su código, así que ahí igual se va a incluir esa parte. A ver, déjenme bajar, vamos, en general la P1, ay, ¿por qué se me sube el chat? Ahí está. Claro, a grandes rasgos, ¿sí? En el fondo explicar qué fueron los fenómenos que observaron, ¿sí? Ya, a ver, Joaquín, lo que decía recién, o sea, todo esto se va a basar en los códigos que uno desarrolle, o sea, eh, la primera parte se pide hacer un script que, dada la información que tengo, dados los datos que tengo arriba, me grafique la función, la derivada de sigma con respecto a epsilon en función de sigma, no en función de epsilon, ¿sí? Entonces, en el fondo tengo que ver cómo se comporta la derivada de la tensión con respecto a la tensión, y eso lo puedo hacer mirando la tabla de datos de arriba y haciendo un par de cálculos, ¿sí? Y a partir de eso estimar A y B. Eso se hace con una regresión lineal, y la clase anterior, o no, sí, la última que tuvimos, porque la semana pasada el jueves no tuvimos, pero ahí yo expliqué que había un comando en MATLAB que ayuda a hacer eso, ¿sí? Y cómo afectan los errores de medición en los valores obtenidos para los parámetros A y B. En realidad dentro del mismo código se puede hacer eso. En el fondo, estos parámetros A y B que se obtienen dependan de cierta forma de un error que se le entrega como input al script, o lo pueden hacer en un script aparte. Pero el tema es que si lo hacen así todo junto, en realidad después los valores de A y B que se pide estimar al principio corresponden a cuando se pone error igual 0, ¿sí? En el script más completo, digamos.
usando los parámetros obtenidos en el inciso anterior, encontrar sigma en función de epsilon. Eso se puede hacer de dos formas, ¿sí? Pero pensando en la parte C, conviene hacerlo computacionalmente, ¿sí? Una vez que yo sé que los parámetros A y B los tengo calculados, lo único que tengo que hacer es resolver esta EDO que está acá arriba, ¿sí? Y ahí tienen dos opciones: resolverla computacionalmente, o simplemente decir, bueno, yo conozco cuál es la solución de esta EDO, y esa programarla directamente, programar la solución dados los parámetros A y B, ¿sí? Son las dos formas que van a tener, ¿sí? Y después graficar esa función sigma en función de epsilon considerando errores de medición, es lo que yo acababa de decir. O sea, uno entrega un porcentaje de error, uno decide cómo modelar el error y graficar la función que yo sé que es la solución de la EDO, ¿sí? Eso es como... No hay muchas vueltas que darse, ¿sí? Es ir siguiendo paso a paso lo que se indica, ¿sí? De cierta forma la pregunta igual está guiada, encuentro yo, ¿sí? No sé si queda un poco más claro. Ya, bacán. Ok, entonces, déjenme, ¿dónde tengo mi material acá? Aquí está. Ya, entonces, la última clase que tuvimos, estuvimos hablando un poco de aproximaciones, ¿sí? Hablamos de aproximaciones, ¿sí? Y en particular, hablamos del método de los mínimos cuadrados, ¿sí? Y este va a ser el método, digamos, por excelencia que vamos a utilizar para, para obtener nuestras aproximaciones, ¿sí? Ahora, como yo les decía, en la práctica, cuando uno está desarrollando algún script en MATLAB o haciendo algo en cualquier otro lenguaje de programación, el método de los mínimos cuadrados, siendo el método por aproximación que tenemos por excelencia, está implementado, ¿sí? Así que ahí uno le entrega el set de datos y esta otra cuestión después entrega los parámetros de la aproximación, ¿sí? De la regresión lineal. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero hacer una regresión cuadrática? ¿Sí? Ahí ya la cuestión es un poco más, eh, no más compleja, pero va un poquito más allá, ¿sí? Si yo quiero hacer una regresión cuadrática, una regresión cúbica. Si yo imito los métodos, el método de mínimos cuadrados, vamos a tener que minimizar funciones que ya no es tan fácil de minimizar como era con una lineal, ¿sí? Recordemos que finalmente eh, lo que nosotros conocemos como regresión lineal, lo que hacíamos nosotros era tomar nuestro set de datos, que iban a estar dados por pares de la forma xy, y, y a partir de eso obtener una recta y igual a mx más n, tal que la suma de los errores cuadráticos, ¿sí? Entonces vamos a sumar desde igual 1 hasta acá, que es el número total de datos que tenemos, ¿sí? De el valor en el dato y menos el valor que me da la recta al evaluar en xy. Entonces lo que hacemos es buscar una recta de esta forma tal que esto sea mínimo, sea lo más pequeño posible. ¿Sí? El tema es que si yo quisiera hacer algo, no sé, pues porque a ver si alguien se acuerda, ¿cuándo es que nosotros nos vemos tentados a ocupar una regresión lineal? ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que pasar con los datos cuando yo lo grafico? ¿Qué es lo que yo espero ver para poder ocupar una regresión lineal?
Que es una cuestión que pasa en la tarea también. ¿Nadie? ¿Alguna idea por último? Claro, eso, que siga un patrón, que el gráfico se vea como una recta, ¿sí? Que esta nube de puntos que yo estoy estudiando se vea como que sigue una tendencia lineal, ¿sí? Como que se vea que están como todos alrededor de una recta imaginaria, ¿sí? Y la idea después es encontrar esa recta, ¿sí? Entonces, eso es lo que logramos con esto. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si es que yo tengo una nube de puntos, un conjunto de datos acá, y que yo los veo y van haciendo algo así? A ver, no me quedó muy bien. Denme un segundo. Yo lo que quiero es que tengo los datos así y que como que a medida que voy avanzando, como que se van curvando más hacia arriba. ¿Sí? Esto ya no se ve muy bien como recta, porque si trato de tirar una recta por acá, va a quedar como así. ¿Sí? Y como que hay puntos que se alejan mucho. ¿Sí? Entonces quizás sería más adecuado tratar de poner una parábola aquí. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿cómo logro eso? ¿Sí? Y si yo sigo la misma idea de acá, lo que voy a tener que hacer es buscar una parábola de la forma y igual a por x cuadrado más bx más c, tal que la suma desde igual 1 hasta acá de los datos menos la evaluación de esa parábola sea mínima. ¿Sí? Hasta aquí, si se fijan, es lo mismo que antes. ¿Sí? Minimizar la suma de los errores al cuadrado. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con esto? Resulta que, a diferencia de acá arriba, ¿sí? Porque aquí lo que nosotros hacíamos en el fondo ahora era tomar esto, derivar con respecto a m y a n. ¿Sí? Y obteníamos algo que dependía de los datos y después yo iba a poder despejar eso cuando lo igualaba a cero. ¿Sí? Acá voy a tener que despejar con respecto a estas tres cosas, a, b y c. ¿Sí? Y después igualar a cero. Y si se fijan, mientras de mayor grado sea este polinomio con el que yo quiero aproximar, ¿sí? Mientras mayor sea el grado de ese polinomio, más constantes voy a tener que despejar. ¿Sí? De todas formas, el comando polyfit de MATLAB, ¿sí? Lo que hace es encontrar el polinomio de grado n que mejor se ajusta a los datos ocupando el método de los mínimos cuadrados. ¿Sí? O sea, todo eso ya está implementado. ¿Sí? Entonces nosotros no nos vamos a preocupar ahora de ver qué pasa si es que derivo toda esta expresión con respecto a b y a c, y el resultado de cuando despejo eso igual a cero, porque a nosotros ya no nos va a interesar, porque eh, ya está implementado de alguna forma. ¿Sí? Ahora, otra forma, que es un poquito hacer un pequeño truco, ¿sí? Es tratar de ver esto en una nueva variable, ver esto así como i igual a por z1 más b por z2 más c. ¿Sí? Y en el fondo pensar que esto, que era una sola variable, ahora lo paso a un espacio de dos variables. ¿Sí? Y en esta parte, si yo miro esto, esto en realidad es una recta, o sea, es una función lineal, pero en una dimensión más. Esto que pasamos en el fondo de esto, que era una parábola de RR, esto es una función lineal de R2 a R. ¿Sí? Entonces aumento la dimensión y disminuyo el grado. ¿Sí? Pero esa es otra forma de hacerlo, y eso lleva después a otra forma de calcular los parámetros, pero en esencia termina siendo exactamente lo mismo. ¿Ya? Eso como curiosidad. ¿Sí? Lo voy a borrar para que no nos enredemos con eso, porque en realidad no aporta, no es mucho lo que aporta. ¿Sí? Pero finalmente este es el concepto más general, ¿sí? Que podríamos entenderlo como el método general de aproximación polinomial. ¿Sí?
¿Se entiende la idea? Entonces, finalmente uno ve el set de datos y lo va ajustando, ¿sí? Podría ser, típicamente lo que se hace, y se hace muchas veces, es testear si es que los datos, digamos, no siguen una tendencia lineal en inicio, ¿sí? Lo que uno suele hacer es hacer regresiones de, no sé, pues, desde grado 1 hasta grado 5, ¿sí? Y ver cuánto vale para cada una de ellas esta suma de aquí, ¿sí? La suma de los errores al cuadrado. Y uno se termina quedando con el grado, con la aproximación del grado que haga que esto sea lo más chico posible entre todos los grados que trabajé, ¿sí? Porque esa es una forma de decir, esto ya es la mejor aproximación que podría encontrar, digamos, ¿sí? Ahora, como regla general, eh, para un set de datos que no sigue una tendencia clara, mientras mayor sea el grado del polinomio, mejor va a ser la aproximación, ¿sí? Es como, por ejemplo, cuando yo trabajo con la función exponencial, eh, yo sé que la puedo aproximar, le puedo hacer un Taylor de grado 0, un Taylor de grado 1, un Taylor de grado 2 y puedo seguir avanzando así, digamos, tomando los primeros términos de la suma x a la n partido n factorial, ¿sí? Porque eso define la exponencial, ¿sí? Pero si yo tomo los primeros n términos, el gráfico de ese polinomio que me va a quedar ahí se va a parecer cada vez más a la exponencial, ¿sí? Así que cuando los puntos no siguen un patrón claro, mientras mayor sea el grado, mejor va a ser mi aproximación, eso como regla general. Pero, por ejemplo, no sé, pues si estoy trabajando con un set de datos que sigue un patrón lineal, lo que va a pasar es que si le trato de hacer una aproximación de segundo orden, de grado 2, lo más probable es que este coeficiente que va a estar asociado al cuadrado va a ser muy cercano a cero, ¿sí? Porque la aproximación lineal es mejor. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque finalmente el método se acusa solo. Ok. Eh, Vamos a hablar ahora un poquito de algo que es similar, pero no es lo mismo, ¿sí? Porque hasta ahora nosotros estamos viendo, estos son métodos de aproximación, en el fondo de encontrar un polinomio que, de manera que los datos no se alejen mucho de lo que dice la función, ¿sí? Que en el fondo que en su totalidad están lo más cerca posible de la función. ¿Sí? Eso es lo que nosotros entendemos por una aproximación, ¿sí? Ocupando el método de mínimos cuadrados. Pero tenemos también el método de interpolación, ¿sí? Que eso lo que se quiere es tratar de buscar un polinomio, ¿sí? Que se ajuste exactamente a los datos, ¿sí? Ahora, eso no es sencillo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner acá, esto vamos a ver ahora interpolaciones, ¿sí? Y en particular esto lo vamos a llamar interpolación polinomial. Resulta que si yo tengo los siguientes datos acá, voy a poner acá un punto, acá otro y acá otro. Ahí. Si yo trato de hacer una interpolación lineal de esto, ¿sí? En el fondo aproximar con rectas, la única forma que yo voy a poder hacerlo es definir una recta que pase por estos dos puntos y después pegarle otra recta que pase por estos dos de acá. ¿Sí? Eso es lo que se le llama una función lineal por trozos, ¿sí? Y que esa sería la forma de hacer acá una interpolación lineal de los datos. ¿Sí? ¿Qué gracia tiene esto? Es que estos datos de acá, ¿sí? Quizá lo que podría pasar es que después si yo
no sé, por ejemplo, estas fueron mis 3 mediciones. Yo medí en 3 tiempos, digamos, en t igual 1, t igual 2, t igual 3, ¿sí? Y después, si después de eso yo repito el experimento y mido en t igual a 2,5, por ejemplo, probablemente el dato, el numerito que me va a dar en la medición va a estar cercano igual a la recta, ¿sí? Porque estas cuestiones como que suelen seguir tendencias, ¿sí? O sea, si acá subió, bajó y después volvió a subir, probablemente acá lo que haya hecho era bajar, quizás no como una recta, pero muy cercano a eso, y después acá volvió a subir, ¿sí? Así que los valores entre medios deberían estar cerca, ¿sí? Eso es lo que uno espera. Pero aquí hay una cuestión que a los ingenieros nos molesta, ¿sí? El resultado de esto es una función que de partida está definida por intervalos, ¿sí? Así que ahí cuando uno ya se encuentra con funciones que en un intervalo valen una cosa y en otro valen otra cosa, como que eso molesta, ¿cierto? Pero más que eso todavía, la función acá tiene una punta acá al gráfico, o sea, la función ni siquiera es derivable. Y ya cuando no tenemos derivación, ahí como que uno ya empieza a mirar con mal ojo las cosas, ¿cierto? Pero resulta que si yo tomo este mismo gráfico y trato de hacer una interpolación de segundo orden, probablemente va a quedar algo así, ¿sí? Y esto va a ser una interpolación cuadrática. Y eso va a tener varias propiedades extras, ¿sí? Porque resulta que yo la voy a poder construir de manera no solo que me quede una curva continua, acá en este caso, que tengo estas dos rectas, que dan una función continua, sino que aumentando en 1 al grado, voy a poder hacer que esto no solo sea continuo, sino que además sea derivable acá entre medio, en este punto que está aquí al medio, ¿sí? Y eso ayuda bastante más, ¿sí? Porque cuando tenemos propiedades de diferenciabilidad, eh, podemos ocupar varios teoremas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea esencialmente de las interpolaciones? Es buscar un polinomio, ¿sí? Con algunos coeficientes que no conocemos en principio, de manera que el polinomio y los datos coincidan, ¿sí? O sea que en el fondo el valor que entrega el polinomio en un xy fijo, ¿sí? Que es parte de mis datos, de el yi que decían los datos, ¿sí? Queremos una curva que pase por todos los puntos de los datos, ¿sí? Por lo general, cuando son nubes de puntos, eso es bastante más complicado, ¿sí? Y cuando uno tiene muchos elementos, esto finalmente lo que habría que hacer es buscar un polinomio de grado muy grande. O muchas veces esto de acá son nubes de datos, que puede ser que para el mismo xy, perdón, ¿sí? Que está, digamos, en el eje x, puede tener varios valores de y asociados, ¿sí? Entonces ahí, en ese caso, nunca jamás voy a poder encontrar una función que pase por todos esos puntos, ¿sí? ¿Eso cuándo puede pasar? Por ejemplo, eh, tengo, no sé, alguna cuestión, una medición de posición que tiene que ser muy precisa, entonces lo que hago es, en el mismo tiempo, ¿sí? Repito el experimento muchas veces y al mismo tiempo hago siempre la medición, y probablemente esas mediciones no siempre me van a dar lo mismo, sino que me van a dar posiciones ligeramente distintas, ¿sí? Entonces ahí podría generarse una nube de datos como la que está acá arriba. En cambio, en esto es cuando voy, no sé, digamos en intervalos regulares, por decirlo de cierta forma, tengo mis mediciones y eso lo hice una sola vez. Entonces voy a tener un set de datos que en el fondo eh, pueden ser candidatos a ser parte del gráfico de una función, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Recordemos el espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual a m. Menor o igual a m,
¿sí? Que este espacio se le suele llamar P sub m. Para el cual podemos considerar la siguiente base. Vamos a tomar el conjunto de los siguientes polinomios, ¿sí? El polinomio constante igual a 1, el polinomio que a x le asigna x, el que a x le asigna x cuadrado, y así hasta el polinomio que a x le asigna x elevado a n. Ya, esto ustedes debiesen haberlo visto en álgebra lineal, ¿sí? Confírmenme. Esto es de los espacios vectoriales que debiesen verse en álgebra lineal, es de los espacios vectoriales importantes. Ya. Entonces, ¿están todos de acuerdo? Esta cuestión es una base, ¿sí? Todo polinomio de grado menor o igual a m lo puedo escribir como estas cosas multiplicadas por distintos coeficientes y después suma, ¿sí? Como una combinación lineal. ¿Sí? Entonces vamos a ponerlo acá de manera que si, o digamos que phi de R a R es un polinomio de grado menor o igual a m, sí, solo sí, existen coeficientes a sub 0 hasta a sub m, tales que phi de x es igual a la suma desde i igual 0 hasta m de los coeficientes a sub i por x elevado a i, ¿sí? En resumen es eso, ¿sí? Todo polinomio de grado menor o igual a m lo puedo escribir de esta forma y se puede escribir de única forma, ¿sí? Porque recuerden que esto de acá es una base, ¿sí? Entonces, si tengo un polinomio de grado menor o igual a m, lo puedo escribir así, pero no es solo que lo puedo escribir así, sino que la forma en que lo puedo escribir es para una única combinación de los coeficientes a sub i, no hay más, ¿sí? Entonces, si tenemos datos si tenemos un set de datos xi, yi para i igual 0 hasta n, nos gustaría hallar, vamos a ponerle acá otra letra, ¿sí? Voy a ponerle xj, yj, ¿sí? Nos gustaría hallar, perdón, un polinomio phi tal que para todo j entre 0 y n, phi de xj sea igual a yj, ¿sí? Que eso es lo que yo decía recién, que lo que yo voy a querer no es solo que mi función esté cerca de mis datos, sino que de hecho mi función pase por los datos. Entonces, notemos que estas igualdades quedan escritas como y vamos a tener lo siguiente, vamos a tener a sub 0 más a sub 1 por x1 más a sub 2 por x1 cuadrado y así hasta a sub m por x1 a la m, ¿sí? Ahí en el fondo lo que hice fue evaluar el polinomio,
¿sí? Que es de grado menor o igual a m, lo evalué en el punto xy, y yo lo que quiero es que me dé como resultado lo evalué en x1 y quiero que como resultado me dé y1. Y si esto yo lo repito hacia abajo, ¿sí? Con todos los puntos, voy a llegar acá al final a algo que va a ser a sub 0 más a1 por xn más a sub 2 por xn cuadrado hasta a sub m por xn a la m. Y eso va a ser igual a i sub n. ¿Sí? Fíjense que acá, esto de aquí es un sistema de ecuaciones y son n ecuaciones con m incógnitas. Es un sistema de n ecuaciones con m incógnitas. ¿Cuáles son mis incógnitas? Les pregunto. ¿Cuáles serían mis incógnitas en este problema? Perdón, escribí esto pésimo. Estos son n más 1 ecuaciones y estos son m más 1 incógnitas. Ahí sí. Los a, efectivamente. ¿Sí? Los coeficientes del polinomio son mi incógnita. ¿Sí? Son esos los valores que yo quiero determinar. De hecho, todos los valores que están acá, bueno, lo que son los x1 hasta xn y obviamente sus cuadrados, sus cubos y todas sus potencias, las conozco porque son parte de mis datos. ¿Sí? Y los y1 hasta yn también los conozco, también son parte de mis datos. ¿Sí? Entonces, eso definen los coeficientes de este sistema de ecuaciones. ¿Sí? Y que de hecho, esto de aquí lo podemos escribir porque los datos que tenemos van indexados acá desde x0 y y0, ¿sí? Ese es el primer par, hasta el xn y yn. ¿Sí? Así que hay n más 1 datos que tengo. ¿Sí? Y cada dato me entrega una ecuación. ¿Sí? Porque sí. Sí, eso es porque soy un estúpido. Gracias. Buena acotación. Sí, fue estupidez mía, lo siento. Entonces, es un sistema de n más 1 ecuaciones con m más 1 incógnita. Y que, dado que tenemos la herramienta y que MATLAB, una de las gracias que tiene MATLAB es que funciona con matrices, ¿sí? Vamos a escribir esto de forma matricial. Resulta que esto está asociado a una matriz acá que tiene puros unos acá en la primera columna. Después, aquí en la segunda columna, va a tener x0, x1 hasta xn, ¿sí? Y esto va a seguir avanzando, ¿sí? x0 cuadrado, x1 cuadrado, hasta xn cuadrado, y después esto va a seguir hacia la derecha, y vamos a tener acá al final x0 a la n menos 1, perdón, a la m menos 1, x1 a la m menos 1, y acá vamos a bajar hasta xn a la m menos 1, x0 a la m, x1 a la m. Creo que se entiende la idea. ¿Sí? Todo eso va a estar multiplicado acá por el vector que tiene desde a sub 0 hasta a sub m, que son los coeficientes del polinomio que queremos determinar. Y al lado derecho vamos a tener este vector que tiene desde y0 hasta yn.
Entonces la pregunta acá es, ¿cómo podemos asegurar que este sistema tenga solución única? ¿Sí? Y esto es una pregunta que en álgebra lineal aparece a cada rato y uno en ese momento se dice, bueno, me lanzo a resolver el sistema, ¿por qué me importa si tiene única solución o no y toda la cuestión? Bueno, acá es importante, porque si voy a tratar de resolver esto y desde antes quizá yo digo, o sea, si no chequeo que tiene solución, voy a estar toda la vida buscándole una solución, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con el tamaño de la matriz, ¿sí? Finalmente, esta matriz que tenemos acá tiene n más 1 filas y m más 1 columnas, ¿sí? Cuando nosotros tenemos más columnas que filas, o sea, más incógnitas que ecuaciones, eso de ahí jamás va a tener solución única, ¿sí? Va a tener dos opciones, o no tiene solución, o tiene infinitas soluciones, pero jamás va a tener solución única, ¿sí? Si yo tengo menos ecuaciones que incógnitas, perdón, más ecuaciones que incógnitas, ahí en realidad lo que podría pasar es que podría tener infinitas soluciones, no tener soluciones o podría tener una única solución, ¿sí? Pero el problema es que en esos dos casos caemos en las infinitas soluciones y esas son las que nos incomodan, ¿sí? Pero resulta que si el sistema tiene la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas, ahí tenemos solamente dos opciones, ¿sí? O no tiene solución, ¿sí? O tiene infinitas soluciones. Perdón, o tiene solución, ¿sí? Y más que eso, no, porque de hecho podemos caer en los tres casos, pero en el caso en que la matriz es cuadrada, tenemos una equivalencia importante, ¿sí? Si nuestro sistema de ecuaciones está representado por una matriz cuadrada, la unicidad de soluciones de ella está relacionada directamente con la invertibilidad de la matriz, ¿sí? Fíjense acá nosotros que la única cosa que tenemos fija son la cantidad de datos y la cantidad de datos y los valores de esos datos, ¿sí? Eso está fijo. Pero el polinomio que yo estoy buscando, en ningún momento dije, no, es que tiene que ser de este grado específico. Entonces, en realidad, yo esto siempre lo puedo ajustar para que esta matriz tenga, eh, para que esta matriz sea cuadrada, ¿sí? Porque lo que voy a hacer en el fondo es, si es que tengo n más 1 datos, voy a construirme un polinomio de grado menor o igual a m, ¿sí? Porque ahí voy a asegurar que después voy a tener m más 1 incógnitas también, ¿sí? Voy a hacer que esas, perdón, si tengo n más 1 datos, me voy a hacer un polinomio de grado menor o igual a n, eso quería decir, ¿sí? En el fondo, para que estos dos números de aquí coincidan y que esta matriz sea cuadrada. Entonces, tomaremos, o digamos, si nuestro set de datos tiene n más 1 elementos, interpolaremos con un polinomio de grado menor o igual a n, ¿sí? Entonces vamos a hacer que esas dos cosas estén relacionadas, ¿sí? De manera que la cantidad de incógnitas que voy a tener, la cantidad de coeficientes del polinomio, coincida con la cantidad de datos que yo tengo entregados, ¿sí? La matriz asociada en este problema, la matriz asociada a este problema,
se conoce como matriz, nosotros siempre decimos matriz de Voldemort, es la matriz de Van der Monde. Y verifica que su determinante, ¿sí? Vamos a ponerle nombre acá a esta matriz, vamos a llamar matriz B, que bajo las condiciones mencionadas, ¿sí? Que en el fondo es que vamos a poner el grado del polinomio de manera que coincida con la cantidad de elementos que tengo en mi set de datos. Entonces, bajo las condiciones mencionadas, su determinante es igual a la multiplicación con 0 menor o igual a i, menor que j, menor o igual a n. Aquí no vamos a entrar en el detalle de cómo se calcula esto, pero es esto, créanme. De xi menos xj. ¿Sí? Entonces, en el fondo, es multiplicar xi menos xj de todas las formas posibles. ¿Sí? De hecho, este determinante, por cómo está definido, o sea, por cómo se ve acá, de hecho el determinante de esto siempre va a ser negativo, porque en algún momento voy a multiplicar, no sé, por x1 menos x2, y después lo voy a multiplicar por x2 menos x1. Entonces eso me va a dar menos un número al cuadrado. ¿Sí? Y, perdón, y después, no, dependiendo de la cantidad de datos, esta cuestión va a ir intercalando entre positivo y negativo. ¿Sí? Por esas multiplicaciones. Pero el tema acá es que de esto se ve que esta matriz B es invertible, ¿sí? Lo que se va a traducir en que el sistema anterior tiene solución única y todo ese tipo de cosas, sí y solo sí no hay valores xi repetidos en los datos. ¿Sí? Y que tiene que ver con lo que yo decía de antes, que en el fondo que mi conjunto de puntos cumpla la condición mínima para que una función pase por ellos. Y eso es que básicamente para una coordenada x fija no hayan dos o más valores posibles de y. ¿Sí? Porque si es así, no puedo pasar una función por ahí. Pero si en el fondo dentro de mis datos no hay pares de datos que tengan el valor de la coordenada x repetida, puedo hacer la aproximación. ¿Sí? ¿Se entiende la idea de esto? ¿Se entiende cómo se construye, cómo está construida esta matriz de Van der Monde? El cálculo del determinante no lo vamos a hacer, pero créanme que ese es. ¿Sí? Y en realidad, la independencia lineal, la otra forma de verlo es que en realidad estas filas para que sean, siempre van a ser independientemente lineales, salvo que dos sean iguales. Y que dos filas sean iguales, necesariamente va a implicar que los dos X que están asociados a esas filas son iguales. ¿Sí? Y eso es lo que finalmente nos va a implicar la no invertibilidad de esa matriz B. ¿Sí? Pensando en el caso en que una matriz cuadrada, que es lo que nosotros vamos a hacer siempre. Entonces, ¿dudas con esto? Ya, entonces vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Sí? Vamos a seguir, a ver qué hora es, son las 1:03. A las 1:15 vamos a seguir con lo último como para cerrar este tema de las interpolaciones polinomiales, digamos la primera partecita, porque vamos a ver que en realidad esto podría
podría generar problemas, ¿sí? Así como lo estamos construyendo, pero vamos a ver que igual concluimos un teorema importante y que después vamos a ocupar ese teorema para encontrar otras formas de encontrar de buena forma las interpolaciones polinomiales. Ya, seguimos en 11 minutitos más. Entonces, como les mencionaba, finalmente esta es una forma de poder determinar cuál es el polinomio que estamos buscando, ¿sí? Cuál va a ser nuestra interpolación, eh, pero tiene un problema, ¿sí? Y que se genera principalmente cuando tenemos una cantidad muy grande de datos, ¿sí? Resulta que si yo empiezo a mirar, por ejemplo, acá en el primer cuadrante, 1, 1, 1, ¿sí? Y vamos viendo los polinomios que voy tomando, ¿sí? Entonces, primero tengo x elevado a 0, ¿sí? Eso de ahí nos entrega una constante acá arriba, ¿sí? Que vale siempre 1. No hay ningún problema. Después yo voy a tomar x, ¿sí? Que es el polinomio de siguiente grado. Y eso nos va a quedar una recta acá. ¿Ya? Perfecto. Después si voy a x cuadrado, ahora nos va a quedar una cuestión como parábola acá, ¿sí? Después tomo el x al cubo. Y lo que va a pasar acá es que esta cuestión se va a ir aplanando, ¿sí? Después tomo x a la cuarta, y aquí va a quedar una cuestión aún más plana, y así, ¿sí? En general, a medida que yo voy aumentando el grado, ¿sí? Y miro solamente en este cuadrante, los valores como que se van aplanando aquí, ¿sí? Y después se van rápidamente hacia 1. ¿Se entiende? Sí, en el fondo esta cuestión de que en realidad si tengo un número entre 0 y 1 y lo voy elevando a números cada vez más grandes, el resultado se va haciendo más cercano a 0, ¿sí? Y bueno, ¿y qué pasa desde el 1 en adelante? Mientras más alta la potencia, más crece el número, ¿sí? Entonces, lo que ocurre es que si yo tengo muchos datos, ¿sí? Voy a tener que tomar potencias muy grandes de los números que están en el eje X, ¿sí? Y como son muchos datos, voy a tener varios números que van a estar, digamos, entre 0 y 1, ¿sí? Lo que va a hacer que finalmente estas filas de esta matriz, si bien no van a ser iguales en teoría, en realidad no van a ser iguales, pero van a ser muy parecidas, ¿sí? Se van a ir pareciendo cada vez más. Perdón, las columnas, ¿sí? Porque acá quizá este X1 era un medio y el XN era un tercio, pero si lo estoy elevando a 10.000, la diferencia entre ellos ya va a ser muy pequeña, ¿sí? ¿Y qué pasa con un computador con las diferencias pequeñas entre números? Son iguales. Entonces lo que pasaría es que, por ejemplo, estas últimas dos columnas del computador las podría llegar a verlas iguales. Y si bien la matriz era invertible y había una solución para el problema, teóricamente, el computador no la va a poder encontrar porque va a decir, no, esta matriz no es invertible, así que no le puedo encontrar solución al sistema, ¿sí? Y que si bien las matrices eran diferentes, el computador no lo va a notar, porque la diferencia entre esas dos columnas, por ejemplo, va a ser tan mínima que en realidad las va a restar y va a decir, ah, no, esto es 0. Así que esta matriz tiene dos columnas iguales, así que no es invertible, ¿sí? Que en esencia lo que hace ahí es calcular el determinante y el determinante le va a dar 0, ¿sí? Entonces, si bien lo único que está pasando es que tengo muchos datos y necesito un polinomio de grado más alto, que igual va a existir, ¿sí? Computacionalmente probablemente no tengamos solución, ¿sí? Y a eso se le llama que el problema, por esto de aquí, esto nos lleva, dame un segundo, esto nos lleva a que el problema, así como lo tenemos planteado,
está, lo que se dice de esta forma, está mal condicionado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no funciona como corresponde en cualquier caso, sino que hay casos en que podría funcionar bien. O sea, si quiero interpolar, no sé, pues tengo 5 puntos y voy a tener que hacer un polinomio de grado 6, eso se va a comportar relativamente bien. ¿Sí? Pero resulta que cada vez que agrego un dato y que en teoría voy a tener una mejor aproximación, resulta que llega un punto en que las aproximaciones empiezan a empeorar por los errores de cálculo. ¿Sí? Entonces, de todas formas, obtuvimos un resultado importante. ¿Sí? De todas formas, todo lo anterior nos sirvió para demostrar lo siguiente. ¿Sí? Esto es un teorema que vamos a ocupar en lo que sigue. Dados n más 1 puntos distintos, x0 hasta xn, y n más 1 valores a interpolar, ¿sí? Que los vamos a llamar y0 hasta yn. O sea, en el fondo estoy diciendo tengo n más 1 datos bajo la condición de que los valores de los x no se repiten. ¿Sí? Entonces lo que demostramos es que en este caso existe un único polinomio phi n de grado menor o igual a n, tal que este polinomio, que lo llamamos phi sub n, más que nada para destacar que es de ese grado, ¿sí? Al evaluarlo en xy, da igual a yi para todo i desde 0 hasta n. ¿Sí? O sea, hay un único polinomio de ese grado que interpola los puntos. ¿Sí? Ahora, yo les decía, claro, lo de arriba quizá computacionalmente no nos va a servir porque tiene este problema. ¿Sí? Tiene el problema de que cuando son muchos los puntos a interpolar, estas cosas se van a parecer mucho. Pero de todas formas, todo lo que hicimos antes en el fondo sirvió como demostración de este teorema. La pregunta que surge es, bueno, el problema surgió por la base de polinomios que nosotros ocupamos. ¿Sí? Surgió por haber ocupado estos polinomios que eran el 1, el x cuadrado, el xq y así, que en el fondo eh, van aumentando de uno en uno las potencias de esos polinomios que están en la base. Entonces la pregunta que uno se puede hacer es, ¿existirá alguna otra base que tenga un mejor comportamiento computacional y que me permita concluir, que me permita encontrar el polinomio? Porque yo ya sé que el polinomio existe y es único. ¿Sí? Quizá ese polinomio yo podría tener alguna forma más práctica de escribirlo ocupando otra base. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo que tenemos asegurado ahora es que la solución existe y es única. Entonces, vamos a dejarla definida. ¿Sí? Con esto vamos a cerrar ahora. Consideraremos otra base de polinomios, conocida como base de Lagrange. Que en principio se ve bastante extraña, pero tiene bastante buenas propiedades. ¿Sí? Y yo les voy a explicar más o menos por qué esta cuestión funciona un poquito mejor. ¿Sí? Pensando en errores computacionales hacia grandes rasgos. Vamos a considerar los polinomios L sub i, ¿sí? Que al evaluarlo en x, los definimos de la siguiente forma. Vamos a multiplicar
desde j igual 0 hasta n, teniendo la salvedad de que j no puede valer i, vamos a multiplicar estas cosas que son de la forma x menos xj partido xi menos xj. Y esto lo definimos para i igual 0 hasta n. Entonces, ¿qué hago? Yo tengo mi set de datos, mis puntos que lo habíamos puesto como x sub i, y sub i, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es tomar ese x sub i fijo acá y voy a ir armando estos términos para todos los j que están entre 0 y n, salvo para j igual a i, ¿sí? Porque si pongo j igual a i, lo que va a pasar es que voy a estar dividiendo por 0, eso no lo voy a hacer jamás, ¿sí? Fíjense que lo que pasa acá es que voy a estar multiplicando entre sí casi n más 1, voy a estar multiplicando n polinomios de grado 1. ¿Sí? Si se fijan, esto es de grado 1 en x partido una constante. ¿Sí? O sea, es algo de grado 1. Esto que está aquí es un polinomio de grado 1. Y estoy multiplicando varios de esos entre sí. Y estoy multiplicando n de esos. Así que lo que yo obtengo acá es un polinomio de grado n. ¿Sí? Entonces, esto es de grado n para todo i entre 0 y n. Notamos además que L sub i de xj vale 0 si es que i es igual a j, perdón, si es que i es distinto de j, y vale 1 si es que i es igual a j, ¿sí? Porque resulta que si es que tomo un xj acá, un j que sea distinto de i, en la multiplicación que define ahí está el mismo j acá restándose, entonces al evaluar uno de estos términos de esta multiplicación va a ser 0, ¿sí? ¿Cuál es el único caso que no pasa eso? Es cuando no pongo o sea, cuando ocupo el subíndice que no se ocupa en la multiplicación, que es el i, ¿sí? Y en ese caso acá nos queda xi menos xj partido en xi menos xj, ¿sí? Para todos los j. Así que eso es 1 por 1 por 1 por 1 por 1 y me termina quedando un 1 en la multiplicación final, ¿sí? De manera que el polinomio buscado, ¿sí? El polinomio del que hablábamos antes, del polinomio que interpola, es phi sub n de x, y la forma que toma este es bastante simple. Es los valores de los datos y sub y sub i por los polinomios de Lagrange, ¿sí? Por la definición que dimos recién, ¿sí? Por esta, más que la definición, por esta salvedad que hicimos acá, resulta que este polinomio verifica exactamente lo que queremos, ¿sí? Esto de acá, de que al evaluarlo en xy nos da y sub i. ¿Ya? Ahora, para cerrar, ¿por qué este polinomio uno podría explicar que se comporta mejor que el anterior? ¿Sí? Fíjense que en el otro caso, para escribir este polinomio, lo que yo tenía que hacer era despejar estos valores de los coeficientes y ponerlos adentro, ¿sí? Ahora, computacionalmente, yo ya no paso por el despeje, ¿sí? Porque yo sé directamente que el polinomio, para el set de datos que yo tengo, el polinomio va a ser este. Y ahí pongo directamente, ¿sí? Otra forma de verlo es que acá, en el otro caso, la base que estábamos ocupando era primero el polinomio constante, después el x, después el x cuadrado, y así, como que íbamos aumentando el grado, ¿sí? Habían saltos de un grado siempre. Acá todos los polinomios de la base son de grado n, ¿sí? Y más encima están definidos de forma multiplicativa. Y por lo que habíamos visto antes, cuando nosotros hacemos suma o resta es cuando sean mayores errores, ¿sí? Los errores pueden ser más grandes. Típicamente cuando hablamos de multiplicaciones,
minimizamos un poco los errores. ¿Sí? Entonces, es la definición de esta manera de estos polinomios de Lagrange, permiten reencontrar el polinomio que ya demostramos que existía ocupando la matriz anterior, ¿sí? Pero ahora lo podemos definir de forma bastante más simple. ¿Sí? Este es el mismo polinomio que sale de resolver el sistema anterior, exactamente el mismo. La diferencia es que ahora ya no tenemos que hacer ningún cálculo por debajo para poder obtenerlo, ¿sí? Salvo definir estas funciones, ¿sí? Pero después las multiplico por y ahí y las sumo, y tengo el resultado automáticamente, ¿sí? Y eso hace que este método sea más estable, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora, estos polinomios de cierta forma igual son bien bonitos. Si ustedes los buscan por ahí, la gracia que tienen es que son como súper ondulatorios, así como que son como parecidos a senos y cosenos, entre comillas, ¿sí? Porque tienen distintas amplitudes y no son periódicos, son polinomios. Pero tienen ese comportamiento más suavecito que, por ejemplo, la recta, que era una cuestión así, después los grados van aumentando y las cosas se van alejando bastante entre ellas. Estos como que están como todos súper juntitos de cierta forma y van siguiendo una periodicidad, ¿sí? Como que no es periodicidad exactamente, pero como que van aumentando su frecuencia, entre comillas, ¿sí? Y eso hace que todo este método sea más estable, ¿sí? Eh, consultas. Ya. Entonces, si no hay ninguna duda, lo dejamos hasta acá. Y nos vemos el día jueves, ¿ya? Voy a publicarle al tiro este material y como les dije, durante la tarde voy a responder los correos que tengo pendientes, ¿ya? Y eso, cualquier cosa, si tienen alguna duda extra sobre la tarea, obviamente me van escribiendo y voy a tratar de, después de ponerme al día con los correos de hoy día, mantenerme al día con los que lleguen de ahí en adelante, ¿ya? Eso, que les vaya bien, que tengan buena semana. Chao, chao.